decía, no hay factores que influyen en el manejo de líquidos electrolitos en neonatos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la edad gestacional que influye, ¿no? Cambios del agua corporal total también, porque va a variar, ¿no? En prematuros extremos, en a término y en postérmino. Vamos a ver que hay cambios fisiológicos de la función renal, no por la inmadurez renal, y el entorno clínico. Vamos a ver punto por punto. En cuanto a la edad gestacional, como ya les mencioné, más importante es la edad gestacional que el peso, ¿ya? Ahora, el agua corporal total, ¿no? Por ejemplo, en el feto es 90% de agua. En un recién nacido es de 80% y va disminuyendo conforme avanza la edad, ¿no? Un niño va a ser 70%, un adulto de 60 a 65% y un anciano 50 a 55%. Entonces, nosotros vamos a estudiar aquí, ¿no? La variación. Y dentro de esto todavía va a variar en prematuros y a término, ¿no? Varía el porcentaje de agua corporal total. Como les decía, el agua corporal total está compuesto por líquido, agua en el líquido intracelular y en el líquido extracelular. Obviamente intracelular en la célula, extracelular hay dos compartimientos, ¿no? El volumen intersticial y el volumen plasmático. Entonces, como ustedes verán aquí, en el feto, por ejemplo, el líquido extracelular se encuentra en mayor porcentaje, ¿no? 65% frente a un 30% de líquido intracelular. En el prematuro, ya como que va disminuyendo el extracelular, pero siempre es mayor que el intracelular. El recién nacido a término, igual, el extracelular es mayor que el intracelular, y posteriormente, esto en la adultez se invierte, ¿no? El extracelular es menor y el intracelular es en mayor porcentaje. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y tener en cuenta sobre todo que un prematuro tiene mayor cantidad de agua corporal total. No, como vemos aquí, no dice, después del nacimiento hay una diuresis fisiológica del agua extracelular, ¿no? Que resulta en una pérdida de peso, ¿no? De 15% en recién nacidos pretérmino y 10% en recién nacidos a término. Es por eso que pierden esa cantidad de peso. ¿Y a raíz de qué pierden? El agua extracelular. Entonces no hay forma, ¿no? De evitar esa pérdida que siempre a veces se les pregunta, ¿no? ¿Cuánto de peso ha perdido en el primer día? Obviamente que no tiene que perder más de estos porcentajes. Este es lo máximo que debe de perder, ¿no? Más o menos entre el cuarto o quinto día debemos estar con una pérdida de peso, un prematuro del 15% y una ciudad término un 10%. ¿Por qué? A raíz del agua extracelular. Ahora, existen tres fases, ¿no? Existen tres fases, ¿no? Consistentes de cambios de agua y de sodio según el día de vida. Por ejemplo, hay una fase prediurética que está en el primer día de vida, y es una fase oligúrica, o sea, el bebito orina poco. Luego viene la fase diurética y natriurética, ¿no? Que es entre segundo y tercer día. Entonces vamos a tener un incremento de la diuresis y también pérdida de sodio, ¿no? Esto por la absorción del líquido pulmonar, ¿ya? Y un aumento del volumen también extracelular. Esto conduce a un aumento en la producción de orina. Y la fase postdiurética, que es entre el cuarto o quinto día, esto va a ser variada, depende de los cambios de la ingesta de líquido, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que hacer controles de recién nacido a las 48 a 72 horas posterior al alta para ver, ¿no? Que no haya mucha pérdida de peso en los días siguientes, ¿no? Porque de repente le damos de alta no hay un buen aporte de líquidos y van a perder más peso de lo normal y esto podría llevarnos a una deshidratación hipernatrémica, que es lo más frecuente, ¿no? Por eso el control al alta debe ser entre 48 a 72 horas posterior al alta. Vamos a ver los cambios fisiológicos de la función renal ahora, ¿no? ¿Cuáles son los cambios? La función renal neonatal varía, ¿no? Debido a los siguientes factores, sobre todo la inmadurez del desarrollo y los cambios hemodinámicos postnatales, ¿no? La inmadurez del desarrollo, la función renal mejora con el aumento de la edad gestacional, obviamente. Ahora, la inmadurez del desarrollo, especialmente en el bebé prematuro, va a afectar las siguientes funciones renales, ¿no? Lo que va a provocar un desequilibrio de agua electrolitos. O sea, la tasa de filtración glomerular, por ejemplo, no va a estar disminuida. La capacidad para concentrar orina también no concentra bien todavía el riñón porque es inmaduro.
Y la reabsorción tubular de sodio y bicarbonato también está disminuida, y la secreción de potasio e hidrógeno va a estar incrementada. En este caso también va a estar alterada. Vamos a ir viendo. En cuanto a la tasa de filtración glomerular, dice, ¿no?, que a las 35 semanas de edad gestacional va a haber ya entre 0.6 y 1.2 millones de nefronas en cada riñón. O sea, prácticamente ya vamos a tener a lo que es semejante a un adulto, ¿no? Un adulto, 1 millón, existe 1 millón de nefronas por cada riñón. No, pero eso sucede a las 35 semanas de edad gestacional. Como resultado, vamos a tener que la tasa de filtración glomerular en recién nacidos prematuros con menos de 35 semanas va a ser baja, porque va a tener menos nefronas, ¿no? Por ejemplo, un bebé a término tiene una tasa de filtración glomerular de 26 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, mientras que un bebé prematuro de 27 semanas va a tener 13.4. Obviamente que es mucho menor la tasa, ¿no? Ahora, la tasa de filtración glomerular se va a duplicar 2 semanas, a las 2 semanas de edad, a 54, o sea, prácticamente doble, ¿no? En comparación con la tasa de filtración glomerular de 16.2 para un recién nacido de 27 semanas. O sea, incrementa, pero no mucho, ¿no? Por ejemplo, en un término vamos a tener que duplica prácticamente, pero en un prematuro sube unos cuantos puntos, ¿no? De 13 a 16, ¿ya? Entonces demora más, ¿no? En recuperar su tasa de filtración glomerular. Ahora, la tasa de filtración glomerular se mide clínicamente, ¿no? Por valores de creatinina sérica, ¿ya? Nosotros, ¿cómo medimos? ¿Cómo hacemos el cálculo de esa tasa de filtración glomerular, no? Para eso tenemos que tomarle una creatinina, ¿ya? Al igual, ¿no?, que la tasa de filtración glomerular, la creatinina en sangre normalmente va a variar también con la edad gestacional y la edad postnatal. Al nacer, la concentración de creatinina sérica es la misma que la concentración de la madre, prácticamente, ¿no? Generalmente menos de 1 miligramo por decilitro. Y posteriormente ya va a disminuir, ¿no?, con el tiempo. Entonces, como que si tú le tomas una creatinina al bebito que recién ha nacido, va a ser el reflejo de la creatinina de la madre, ¿no? Entonces, por ejemplo, el segundo, tercer día recién vamos a ver que sí, en realidad sí es la creatinina del bebé. Para los recién nacidos a término, la disminución es rápida, ¿no? Hasta los valores, por ejemplo, de 0.2 a 0.4, ¿ya? En la primera o segunda semana de vida. Para los prematuros, la disminución es más lenta, ¿no? Y puede tardar hasta 2 meses en alcanzar el valor inicial normal. Ahora, en los recién nacidos pretérmino, el nitrógeno ureico en sangre, o sea, el BUN, no es un marcador fiable de la función renal o de la intolerancia a las proteínas, especialmente en los lactantes que reciben aminoácidos por vía parenteral. Ahora, hay una fórmula de Schwartz, ¿no? Para nosotros saber cuál es la tasa de filtración glomerular, que se basa en la concentración sérica de creatinina y en la talla del paciente. ¿Ya? La fórmula está aquí, que es una constante multiplicada por la talla en centímetros, ¿no? Dividida por la creatinina plasmática en miligramos por decilitro. Entonces, haciendo esta K, ¿qué cosa? Es una constante, por ejemplo, que es 0.33 para recién nacidos y lactantes prematuros, 0.45 para recién nacidos a término y lactantes durante el primer año de vida, 0.55 para niños mayores de 1 año, 0.770 y 0.57 para adolescentes, varones o mujeres. Entonces nosotros prácticamente recién nacidos y lactantes prematuros tendríamos que poner este 0.33, ¿no? Es para prematuros. Y para término 0.45, ¿no? En esta acá. Y la talla, bueno, va a ser el bebé y la creatinina también del bebé en ese momento, ¿no? Y con eso podemos hallar la tasa de filtración glomerular. Ahora, la concentración de orina, por ejemplo, ¿no? La concentración de orina es limitada en el recién nacido, ¿ya? La concentración máxima en orina que se puede alcanzar va a aumentar de 400 miliosmoles por kilo en los primeros días después del nacimiento a 1200,
¿no? Miliosmoles por kilo al año de edad, ¿ya? Ahora, el riesgo de depresión de volumen aumenta debido a la incapacidad de concentrar al máximo la orina y a una mayor pérdidas de las pérdidas insensibles. No, ¿por qué no puede concentrar la orina? Porque hay un gradiente osmótico medular limitado, o sea, a nivel de la médula del riñón. Y lo otro es de que hay una respuesta disminuida a la hormona antidiurética, ¿ya? O sea, la hormona antidiurética, pues, es la que retiene, ¿no? El líquido, ¿no? Y por lo tanto también sodio. Y al estar disminuida esta, va a hacer que se vaya el agua, que se vaya el sodio, y por lo tanto no vamos a tener una buena concentración, ¿no? Ahora, la capacidad de concentración va a madurar después del nacimiento, pero el ritmo de esta maduración es menor que en los bebés de menor edad gestacional. En cuanto al sodio en el recién nacido, ¿no? La reabsorción máxima de sodio también está limitada. No se reabsorbe, ¿no? Debido a la inmadurez tubular y al desequilibrio túbulo-glomerular, que mejora, obviamente, con el aumento de la edad gestacional. Ahora, la reabsorción limitada de sodio se debe en parte a la menor capacidad de respuesta a la aldosterona, ¿no? Ustedes saben la aldosterona que actúa a nivel del túbulo colector, ¿no? Donde va a retener líquidos y también va a retener sodio. Entonces, al no estar funcionando adecuadamente, al haber una disminución en la respuesta, vamos a ver que se pierde, ¿no? Sodio y agua. Ahora, el transporte de sodio a través del riñón también depende, ¿no? De la bomba sodio-potasio ATPase, ¿no? Ubicada en la membrana vasolateral de varias secciones del túbulo y de los transportadores de membrana. Ahora, en el recién nacido, especialmente en los lactantes, no menores de 32 semanas, la expresión inmadura del desarrollo y la función de la bomba, sodio-potasio ATPasa, y los transportadores de membrana dan como resultado una disminución de la reabsorción de sodio. Y otro punto a favor, ¿no? En contra del sodio, ¿no? Que no hay una disminución por parte de esta bomba, ¿no? Ahora, como resultado, la fracción de excreción de sodio, que es el FENA, llega al 5% en los bebés prematuros de menos de 30 semanas, en comparación con el 2% en los bebés mayores y los niños. ¿Ya? Ahora, en cuanto al bicarbonato, por ejemplo, la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal se reduce debido a la disminución de la expresión y la actividad de la bomba, ¿no? Sodio, potasio, ATPasa y la hidrasa carbónica y el antiportador de sodio hidrógeno. Esto va a conducir a un umbral de reabsorción más bajo para el bicarbonato, ¿no? Vamos a ver que el bicarbonato va a ser 19-21, normal en un recién nacido a término, y de 16 a 20 en un recién nacido pretérmino, lo que a su vez va a conducir a un nivel más bajo de bicarbonato sérico. Entonces, si nosotros retomamos un AGA a un bebé, eh, a un niño, por ejemplo, normalmente su bicarbonato está entre 24 a más menos 2, ¿no? Pero en un lactante o para un neonato o un prematuro vamos a tener que es normal y entre 18 y 24. En cuanto al potasio, igual. La excreción de potasio ocurre principalmente en el tracto gastrointestinal, ¿no es cierto? Saben ustedes. Y con solo aproximadamente el 10 a 15% es excretado en la orina, ¿ya? En el recién nacido, esta excreción va a depender en gran medida de la bomba, ¿no? Sodio potasio ATPasa. La baja excreción renal se debe a la disminución de la expresión y a la actividad de esta bomba, ¿no? La disminución de la capacidad de respuesta del riñón neonatal a la aldosterona y a la menor tasa de filtración glomerular. Como os decíamos, ¿no? La aldosterona a nivel del tubo colector elimina eso, lo que es normal es retiene sodio y agua, pero al no funcionar y elimina potasio, ¿no? Pero al no funcionar adecuadamente, no va a eliminar el potasio adecuadamente. Por lo tanto, vamos a tener valores más altos de potasio, ¿no? En la sangre, en los bebés. Por ejemplo, el bebé prematuro, que el normal es entre 4 a 6,5, ¿ya? Lo que estaría elevado en una persona mayor o un niño, ¿no? En un recién nacido, a término, por ejemplo, lo normal es de 3,7 a 5,9. En un niño, es 4,1 a 5,3 y mayor ya es igual a 3,5 hasta 5.
Si vemos la homeostasis del agua y electrolitos, es el equilibrio en cuanto a la homeostasis. El equilibrio de agua y electrolitos en un individuo sano va a depender principalmente de la función renal, ¿no? De la función renal, de la ingesta de líquidos y de las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, hay varias cosas que juegan en contra. Por ejemplo, la incapacidad de acceder de agua de forma independiente. No tenemos que darle nosotros el líquido. La inmadurez de la función del riñón neonatal que hemos hablado. Y vamos a tener que ver el aumento de las pérdidas insensibles de agua, ¿no? Es todo eso que va en contra, ¿no? Cambios postnatales normales en los componentes del agua corporal y vamos a ver la magnitud de la diuresis también postnatal, ¿no? Todo eso tenemos que tener en cuenta para hacer nuestro balance. Las fuentes de pérdida de agua, vamos a tener dos, que son las pérdidas insensibles, que se da a través de la piel y los pulmones, y las pérdidas sensibles, ¿no? Que es a través del riñón, en mayor cantidad, y es lo normal. En las heces también, a veces hay drenajes gástricos que tenemos que considerar como pérdidas, o iliostomías o toracostomías, ¿no? En cuanto a las pérdidas insensibles, vamos a ver que por piel se pierde un 70%, ¿no? Es excesivo en bebés, inclusive con los que tienen menor peso, pierden más, o extremadamente prematuros, ¿no? Porque tienen una piel muy delgada, muy inmadura, y tenemos que tener en cuenta que la capa córnea madura todavía a los 10 días de edad, y ahí van a comenzar a disminuir recién las pérdidas insensibles por piel, ¿no? Ahora, la proporción del área de superficie a volumen relacionada con el peso corporal aumenta, ¿no? Con la disminución de la edad gestacional, lo que también va a aumentar las pérdidas de líquidos, ¿no? Por eso debemos usar calentadores. No, perdón, también los calentadores radiantes van a hacer que pierdan, ¿no? Líquidos, dispositivos de fototerapia, emisores de calor. Algunos dispositivos, porque actualmente ya usamos luces LED en fototerapia que no hace que no haya esta pérdida, ¿no? Que no genere calor, por lo tanto no pierda mucho por pérdidas insensibles. Por el sistema respiratorio también hay pérdidas insensibles, ¿no? Pero es un 30%. Esto más que todo tiene que ver con la frecuencia respiratoria. En los recién nacidos prematuros, ¿no? La pérdida de agua por la piel, bueno, por la piel es mayor que por la parte respiratoria. Ahora, las pérdidas insensibles, hay fórmulas, ¿no? Para ver, por ejemplo, en niños de entre 750 y 1 kilo, va a perder 64 mililitros por kilo por día, esto es para hacer nuestros cálculos, ¿no? O 2.6 mililitros por kilo por hora, si queremos hacer balances de horas. Este es en 24 horas prácticamente, por día. Y así, ¿no? Por ejemplo, en un niño prematuro, vamos a ver aquí en la tabla que son mayores, porque es 2.6 por mililitro por kilo por hora, y conforme va incrementando el peso, vamos a ver que disminuyen, ¿no? Las pérdidas insensibles. Por ejemplo, en niños de entre 2 kilos y 3,250 es 0.8, ¿no? Incluso si son más grandes, hasta 0.5, ¿no? Mililitros por kilo por hora. Ya las pérdidas insensibles. Ahora, bueno, la intensidad, ¿no? De las pérdidas insensibles se va a relacionar inversamente con el peso de nacimiento, ¿no? A menor peso va a haber mayor pérdida insensible, con la edad gestacional y la edad postnatal también. Y directamente vamos a tener con la temperatura corporal. A mayor temperatura, mayor pérdidas insensibles. A mayor intensidad del metabolismo, mayor aporte nutricional, mayor flujo sanguíneo y mayor actividad física, va a haber mayor pérdida también, ¿no? ¿Qué factores incrementan las pérdidas insensibles? ¿No? Por ejemplo, el aumento de la frecuencia respiratoria. También malformaciones quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, la gastrosquisis, sobre todo. Defectos del tubo neural. Hay que tener en cuenta nosotros cuando hidratamos un bebé o queremos trasladar, digamos, a un lugar un niño con gastrosquisis, tenemos que tratar de cubrir ese defecto con gasas y apósitos este, empapados, ¿no? En cloruro para que no pierda, pero a pesar de eso tenemos que darle nosotros más volumen de agua. Por ejemplo, se le da el doble, ¿no? A un niño que tiene gastrosquisis. Si empezamos con 70 mililitros por kilo, en este niño le damos hasta 140, hasta 160, ¿no? El primer día ya, ¿no? Por las pérdidas.
El aumento de la temperatura corporal también incrementa las pérdidas insensibles, ¿no? Dice, por cada grado incrementa un 30% de pérdidas insensibles. El uso de cunas de calor radiante y fototerapia con luz blanca, ¿no? 50% de pérdidas, aumento de pérdidas insensibles, pero hay que tener en cuenta que con luces LED no hay pérdidas insensibles, ¿no? Las que tenemos actualmente. Y también con incremento de la actividad motora, el llanto, ¿no? También incrementa un 50-70% las pérdidas insensibles. Ahora, ¿cuáles son los factores que nos van a disminuir las pérdidas insensibles? Por ejemplo, poner una incubadora de doble pared, ¿no? Que nos va a disminuir un 30%. Cubiertas de la piel podemos poner con bolsas de polietileno en prematuros extremos, que nos va a disminuir un 50%. ¿No? También la humedad en la incubadora que le colocamos, ¿no? Le colocamos una humedad en prematuros, por ejemplo, 80%, ¿no? O 70%. Y la ventilación mecánica, que también es un factor, ¿no? Porque viene, los tubos de ventilación mecánica vienen con humidificadores, ¿no? Lo cual nos va a disminuir también las pérdidas insensibles. Fuentes de pérdida de agua. Las pérdidas insensibles, bueno, vamos a ver ahora las pérdidas sensibles, ¿no? Por ejemplo, por riñón. El flujo urinario en un recién nacido a término, lo normal es de uno a 5 mililitros por kilo por hora. Y un prematuro, lo normal es de 0,5 a 5 mililitros por kilo por hora. El primer día el volumen urinario es bajo, ¿no? Puede ser menos de 1 mililitro por kilo por hora, pues ya que estamos en la fase oligúrica, que es normal, ¿no? Y después de las 24 horas la producción de orina va a incrementar, ¿no? Por las otras fases. En cuanto a las deposiciones, ¿no? En condiciones normales son escasas, puede ir de 5 a 10 cc por kilo por día. Hay que tener en cuenta en caso de diarreas, que tengan estomas, en caso de succión nasogástrica o, mejor dicho, sondas, ¿no? Nasogástricas que a veces se le coloca y por donde salen residuos, ¿no? En bebés que tengan alguna patología. Ahora, las herramientas que para el monitoreo, por ejemplo, lo más importante es el peso corporal, ¿no? Hay que tener en cuenta que se debe medir una vez al día por lo menos el peso, o sea, en forma diaria, y en algunos casos se hace con mayor frecuencia, ¿no? Sobre todo en prematuros extremos. Y vamos a otra vez decir que hay una pérdida de peso fisiológica esperada en los primeros días de vida, los primeros 5 días en promedio, que es entre el 5 a 10% en los a término y hasta el 15% en los pretérminos. ¿Ya? El punto más bajo de peso aproximadamente se da entre el tercer y cuarto día, ¿no? Y se recupera casi el peso al nacer entre los 7 a 10 días. No, aunque un porcentaje significativo, por ejemplo, en prematuros, va a recuperar en 14 días. Ahora, hay que respetar, ¿no? Esa pérdida fisiológica. Ahora, para cuestiones de aporte hídrico, en algunos casos, el peso del recién nacido, los primeros 7 días se utiliza el peso de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, en la primera semana, si el bebé al tercer día tú quieres darle un aporte, y como está bajando, no vas a utilizar ese peso, ¿no? Que está más bajo que el de nacimiento. Tú tienes que trabajar en los primeros 7 días con el peso de nacimiento, quiere decir, ¿no? Otros continúan usando el peso corporal hasta que el peso medido supera este valor. O sea, eh, después de los 7 días, por ejemplo, ya tomamos en cuenta si va ganando de peso, ese peso, ¿no? El peso que está ganando ya. Después de los 10 días, 10 días las paredes insensibles va a disminuir por la maduración de la capa córnea, ¿no? Que ya dijimos anteriormente. Ahora, va a haber inadecuada pérdidas de peso en quienes, ¿no? Por ejemplo, cuando están deshidratados, no se le da un suficiente aporte, o va a haber pérdida pobre o nula, o al contrario, va a empezar a ganar, va a ser mayor, ¿no? El peso, por ejemplo, en casos de patologías de displasia, broncopulmonar, hemorragias intraventriculares, enterocolitis necrotizantes y ductus arterioso persistentes. En cuanto al balance hídrico, es igual, ¿no? Tenemos que ver los ingresos en los egresos, ¿no? Y tiene que haber un balance. Obviamente que esto debemos esperar que sea cero, pero no es así. En cuanto a los ingresos, tenemos ingreso en un recién nacido vía oral o también podemos dar por bien endovenosa. En cuanto a los egresos, las pérdidas sensibles, que hemos visto, que es por piel, por respiración, ya, y tenemos una fórmula esta de acá abajo, y las pérdidas
No, perdón, las pérdidas sensibles son de la orina, las deposiciones, ¿no? Todo eso, y las pérdidas insensibles bajo esta fórmula. Entonces solamente tenemos que hacer una resta, ¿no? Ingresos menos los egresos. Por ejemplo, en un niño de 2 kilos, de 2 días de vida, ¿no? Quien recibió 8 tomas de 25 cc, o sea, en cada toma, de fórmula para prematuros, se calculó una diuresis mixta, o sea, mezclado con popó, durante el día, ¿no? Que es de 170. Dice, hay el balance hídrico. Entonces, ponemos a un lado los ingresos, ¿no? Volumen de vía oral, en un día calculamos las 8 tomas, 8 por 25, 200. Endovenoso no tenemos, cero, porque todo es vía oral. Los egresos, ¿no? Que nos dice acá que tenía una diuresis mixta de 170, pero aquí tenemos que agregar las pérdidas insensibles, ¿no? Si tenemos entre 2 kilos, más o menos está aquí, multiplicamos, ¿no? 20 por el peso, lo cual nos da 40. Pérdidas insensibles 40 cc. Se mueve la resta, el balance hídrico nos va a salir negativo, ¿no? Menos 10 cc, que es negativo. Entonces, el balance negativo es esperable en los primeros 3 a 5 días, ¿ya? Y el balance positivo es esperable después, ¿no? A partir de los 7 días. Vamos a tener que tener ya un balance hídrico positivo. En cuanto a los líquidos de mantenimiento, el aporte hídrico que le vamos a dar en un recién nacido. No, como ustedes verán acá, los requerimientos de líquidos que se da por mililitros por kilo por día en recién nacidos va a variar de acuerdo al peso y los días de vida. Por ejemplo, un niño que pesa menos de 1 kilo, en el primer y segundo día el aporte es entre 90 a 120, ¿no? Mililitros por kilo por día. Al día 3 ya estamos incrementando a 140 y en mayor de 3 días ya estamos en 150, ¿no? Que casi es el tope, ¿no? Pues, aunque puede ser un poco más. Y así va incrementando. Por ejemplo, mejor dicho, a mayor peso, el aporte es menor, ¿no? Un niño mayor de 2 kilos, el primer día solo podemos dar entre 60 a 80 por kilo, ¿no? En el día 3 estamos en 100 mililitros por kilo y al día mayor del día 3 entre 140 a 160 ya tenemos que estar dando con los aportes. No, en forma práctica, por ejemplo, para un niño pretérmino, el primer día le damos 80 y en un término 70 mililitros por kilo por día. Y de ahí vamos aumentando de 20 en 20 por día, ¿no? Hasta que en el día 5 vamos a estar dándole ya su volumen casi tope, un pretérmino que es 160 y un término que es 150. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Si es cardíaco, tiene un problema renal, no le vamos a aumentar de 20 en 20, pues no le podemos aumentar de 10 en 10. O sea, hay mucha variación de acuerdo a la literatura que ustedes lean, ¿no? Este es el up to date y esto es lo que nosotros hacemos en forma práctica. Ahora, ¿qué peso podemos usar? Como les dije, ¿no? Si es menos de una semana, trabajamos con el peso de nacimiento. Así disminuye el peso, no vamos a disminuir, porque si nosotros trabajamos con el peso de cada día que va disminuyendo, le vamos a dar menos aporte, ¿no? De líquidos. En mayores de una semana ya trabajamos con ese peso que va ganando, ¿no? Ahora dice aquí máximo enteral, o sea, si damos por vía oral podemos llegar hasta 180 inclusive, ¿no? Y por vía parenteral solo hasta 150 o hasta 160 mililitros por kilo por día. Vamos a hablar en cuanto a la dextrosa, ¿no? El aporte nosotros damos dextrosa para dar un volumen de infusión de glucosa, ¿no? Que es la fórmula que ya les expliqué anteriormente a algunos, que es la concentración de dextrosa multiplicado por el volumen por kilo de peso y entre 144. Ya que, ¿qué es lo que hace la dextrosa? Evita la hipoglicemia, obviamente, y disminuir el hipercatabolismo, ¿no? El VIG, el volumen de infusión de glucosa, es de 4 a 6 miligramos por kilo por minuto el primer día, ¿no? Los recién nacidos pretérmino extremadamente prematuros, los más chiquitos, son intolerantes a la glucosa, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que darle VIG, menor VIG, ¿no? O a veces incluso dándole poco VIG, se elevan tanto que tenemos que recurrir a administrar insulina, ¿ya? Por ejemplo, dice máximo de VIG a término entre 8 a 10, en un recién nacido,
pretérmino de 10 miligramos por kilo por día y un extremadamente prematuro hasta 12 miligramos por kilo por minuto, ¿no? Las dextrosas que usamos tenemos entre el 5% y 10%, vamos manejando esto de acuerdo a nuestro VIG que buscamos, ¿no? Y máximo deben saber por vía periférica se puede pasar hasta 12.5%, ¿no? De dextrosa. Mayor de esto ya tenemos que colocar un catéter umbilical, un catéter percutáneo, ¿no? Una vía central también. ¿Por qué? Porque tiene mucha osmolaridad y se podemos producir quemadura, ¿no? De los vasos periféricos. Por ejemplo, ¿no? Un recién nacido pretérmino que dice de 2 días de vida, otra vez, ¿no? Con mismo, de peso en las de 2 kilos, intolerancia a la vía oral, ¿no? Por cualquier factor. Entonces, ¿qué tenemos que darle? Tenemos que darle dextrosa, ¿no? Y ese rato tiene una glucosa de 30, está bajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para eso? Empezamos siempre con un VIG de 6 mililitros por kilo por minuto. Entonces ponemos VIG de 6, vamos a calcular qué dextrosa le vamos a poner, ¿no? Entonces, si estamos al segundo día, le daremos 100 mililitros por kilo por día, o sea, 100 mililitros por kilo sería 100, y 144, que es el dato que tenemos, ¿no? Entonces, si hacemos esta federación, la dextrosa que tendríamos que estar poniéndolo a este niño para darle un VIG de 6 sería 8.5%. En cuanto ahora al aporte de electrolitos, vamos a ver, ¿no? Electrolitos me refiero al sodio y al potasio. El requerimiento de sodio puede ser de 2 hasta 5 miliequivalentes por kilo por día y del potasio entre 1 a 3 miliequivalentes por kilo por día. No, nosotros aquí realmente en la mayoría de hospitales de aquí de Puno, en Lima también, pero en algunos tienen otra concentración, ¿no? Manejamos el cloruro de sodio al 20%. En estas ampollas de cloruro de sodio al 20%, un mililitro tiene 3.4 miliequivalentes, en este caso de sodio, ¿no? Y el cloruro de potasio, el calium, que es al 20%, en un mililitro viene 2.7 miliequivalentes de potasio. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para dar nuestros aportes. Otra vez con el mismo bebé, ¿no? Pretérmino de 2 días, de 2 kilos, con intolerancia bioral, en un glucotés 30, bueno. Ya le hemos dado al 8.5% de dextrosa. Ahora, ¿cuánto? Estamos al... Hay que tener en cuenta que también que en el primer día no se debe dar el sodio ni potasio, ¿no? A partir del segundo día recién le agregamos el sodio y el potasio, ¿ya? He visto que en algunos sitios, primero le dan al segundo día el sodio y al tercer día le dan el potasio, ¿no? Pero se puede, si está orinando el niño, al segundo día ya se puede dar tanto el sodio como el potasio. No, nosotros nunca, al menos en la escuela del Alminar, hemos hecho así en forma distinta, ¿no? Al segundo día ya tiene 24 horas, le agregamos el sodio y potasio siempre y cuando ya haya orinado. Entonces, el volumen total que le vamos a dar a este niño, siempre, como es su segundo día y es prematuro, le damos a 100 cc por kilo por día, ¿no? Entonces le vamos a dar, si pesa 2 kilos, le vamos a dar 200 mililitros en 24 horas. Le vamos a dar un VIG de 6, ¿ya? Le vamos a dar un aporte de sodio de 3, ¿no? Porque estamos aquí en los rangos que nos dicen que podemos darle. Y le vamos a dar potasio de 2, que es lo basal con lo que se empieza, ¿no? Siempre 3, 2. Entonces, por ejemplo, si le damos el sodio a 3, vamos a tener por el peso, ¿no? 3 por 2, va a ser 6.000 equivalentes que van a necesitar en 24 horas, ¿ya? Y potasio, 2 también, 2.000 equivalentes que le estamos dando, por el peso serían 4. Ya, entonces, si tenemos nosotros 6.000 equivalentes, vamos a dividir esto, porque sabemos que un cc, aquí vemos que un cc y 3.4, ¿no? Mil equivalentes de sodio. Entonces, si queremos darle 6.000 equivalentes, dividimos 6 entre 3.4, nos va a salir, ¿tienen calculadora? A ver, participen todos. Si tienen la calculadora, iba a poner 6 entre 3.4, 1.7 más o menos nos sale, ¿no? Pero ese es en 24 horas, en volumen total. Ya, igual abajo, ¿no? 4.000 equivalentes tenemos que darle, pero sabemos que un cc, aquí, un cc tiene 2.7 mil equivalentes, ¿no? Entonces dividimos el 4 entre 2.7, ¿no? 4 entre 2.7, 1.4 tenemos, ¿no?
pero eso es en el volumen total. Recordemos que estamos hablando en 200 mililitros, pero nosotros tenemos que indicar en un volumen de 100 mililitros. O sea, por ejemplo, acá no le puedo poner 1.4, ¿no? Tengo que hacer para 100. Y aquí coincidentemente, ¿no? Si le damos 200 en 24 horas, va a ser, y le estamos preparando por 100, vamos a tener que darle la mitad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del potasio, nos sale 1.48, dividimos entre 2, 0.7. Y el sodio, que nos salió 1. Algo así, espera, 6 entre 3.4, nos salió 1.7, pero tengo que dividir en 2 porque lo vamos a hacer así, y 0.8. ¿No? Porque estamos preparando en 100. ¿Por qué preparamos en 100? ¿No? ¿Por qué no le damos todo? ¿Por qué? Porque nosotros en el Volutrol que manejamos, solamente la enfermera prepara en 100 mililitros, nada más. O sea, no prepara en 200 o en 300 de acuerdo al peso. Entonces tenemos que sacar del todo, hacer nuestra regla de 3 y calcular en 100 cuánto vamos a poner de sodio y cuánto vamos a poner de potasio. ¿Ya? Eso va a una práctica poco a poco y no es tan difícil. En las prácticas también, si tienen alguna duda, me consultan. En cuanto a los electrolitos, debemos tener en cuenta, ¿no? Los electrolitos de mantenimiento generalmente no se administran antes de las 24 horas de vida, ¿no? Debido al estado de volumen relativamente expandido y a las pérdidas isotónicas normales durante los primeros días de vida. Después de que se haya producido la diuresis normal para los lactantes que reciben líquidos parenterales, los electrolitos se administran a nivel de mantenimiento requerido, que es de 2 a 5 miligramos por kilo de sodio y 1 a 3 en caso de potasio. Debe reponerse también las pérdidas de electrolitos y líquidos si es que tenemos a un niño con drenaje gástrico, con ileostomía, ¿no? Normalmente le reponemos, ¿no? Con cloruro de sodio, con suero fisiológico, de acuerdo a las pérdidas, ¿ya? Realizar mediciones seriadas de electrolitos los primeros 7 días. Es lo que recomiendo, ¿no? Generalmente no le hacemos en forma diaria, pero más o menos al tercer día le medimos el sodio, el potasio, y si tiene alguna alteración ya le hacemos seguimiento, pero si está normal ya lo dejamos ahí, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre hiponatremia, ¿ya? En la hiponatremia se considera cuando el sodio está menos de 135, ¿verdad? Entonces tenemos leve, si se encuentra entre 125 a 135, moderado entre 120 y 125 y severo cuando es menos de 120, ¿no? Entonces tenemos una hiponatremia, ¿no? Y que también tenemos que medir la osmolaridad, ¿no? La osmolaridad normal está entre 270 y 290 milismoles por kilo. Y la osmolaridad plasmática podemos hallar con las siguientes fórmulas, o sea, el sodio, tenemos que tener el sodio, el valor de sodio, multiplicamos por 2, tenemos que tener la glucosa, dividimos entre 18, y la urea entre 6, ¿no? Haciendo esta operación, tenemos el valor normal de la osmolaridad en ese niño, que lo normal es entre 280 y 310 milimoles por litro. Entonces, si tenemos una hiponatremia, hallamos la osmolaridad, ¿no? Y si la osmolaridad es baja, ya nos vamos a que puede ser una hiponatremia hipovolémica, normovolémica o hipervolémica. Si la osmolaridad es normal, puede ser una pseudohiponatremia, y si la osmolaridad es alta, puede ser por hiperglicemia o por uso de manitol. Entonces nos vamos acá, ¿no? En caso de hiponatremia hipervolémica, se puede deber a pérdidas renales, no a pérdidas extrarrenales también. Por ejemplo, renales, uso de diuréticos, diuresis osmótica, insuficiencia suprarrenal, nefropatía perdidora de sal, síndrome perdidora de sal cerebral, cetonuria, bicarbonoturia, ¿no? En caso de pérdidas extrarrenales, por ejemplo, gastrointestinales, ¿no? Vómitos, diarreas, sondas, fístulas, sudoración excesiva, pérdida de sangre, que haya un tercer espacio, ¿no? Como obstrucciones intestinales, peritonitis, pancreatitis, en este caso, por ejemplo, una enterocolitis necrotizante que es en recién nacidos, ¿no? Y entonces, cuando tenemos, por ejemplo, si tenemos una hiponatremia leve, hiponatremia leve o moderada, podemos dar el aporte de sodio, el tratamiento por vía oral, no sea vía enteral, ¿no? Junto con la lechecita.
le damos entre 3 a 5 miliequivalentes por kilo por día. O sea, esa ampollita que viene al 20%, le podemos dar en esa cantidad de acuerdo al peso y por toma, por vía oral, ¿no? Pero si tenemos que es severa, ya menos de 120, tenemos que darle por vía endovenosa, o sea, darle un reto, ¿no? Un reto de sodio que le llaman. Primero, obviamente, que lo hidratamos, que le damos un bolo con cloruro de sodio al 0,9%, ¿no? Y luego le damos el reto con cloruro de sodio al 3%, ¿no? Y le pasamos entre 18 a 24 horas. Ya, ¿y cómo nosotros podemos preparar el 3%? Hacemos una mezcla de cloruro de sodio al 0,9%, que es 8,9 mililitros, con cloruro de sodio al 20%, 1,1. O sea, todo esto va a ser 10 mililitros. Y esta mezcla ya nos da un cloruro de sodio al 3%, ¿no? Donde un mililitro va a tener 0,5 miliequivalentes, ¿no? De sodio. Ya, entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Para hacer el reto. Sodio ideal menos el sodio actual multiplicado por peso y por 0,6, que es el agua corporal total, ¿ya? Ahí. Ya, ese es en cuanto a la hiponatremia. La hiponatremia, por ejemplo, hipovolémica, como les decía, puede ser por pérdida de sodio, por orina, deposiciones, pérdidas gastrointestinales. Falta de aporte de sodio, uso de diuréticos, diuresis osmótica, presencia del tercer espacio, por ejemplo, en enterocolitis necrotizante, en tubulopatías para de sal, una hiponatremia normovolémica, que es la dilucional, puede ser un síndrome de inadecuada secreción de hormona antidiurética, exceso de aporte hídrico, ¿no? Los factores que principalmente causan son el SIAD, ¿no? Son el dolor, la administración de opioides, hemorragia intraventricular, asfixia, meningitis, neumotórax y ventilación a presión positiva. Esto nos puede causar una secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Hiponatremia hipervolémica, por ejemplo, se puede ver en insuficiencia cardíaca, sepsis con gasto cardíaco disminuido, enterocolitis necrotizante, drenaje linfático alterado, parálisis neuromuscular y se sugiere manejo con restricción de volumen y furosemida, ¿no? En caso de hiponatremia hipervolémica. Si nosotros vemos, ¿no? Que la osmolaridad está alterada, nos vamos a dar cuenta que hay hiponatremia hipervolémica. En este caso vamos a restringir el volumen y dar furosemida, ¿no? Para que en caso de las hipernatremias, ¿no? Lo contrario, se dice hipernatremia cuando el sodio sálico está mayor de 150 miliequivalentes por litro. Ya, tratar la hipernatremia, dice con medida específica en general si eso es más de 160, ¿no? Evaluar cada caso individual, usar para los cálculos el peso actual. Normalmente ustedes van a ver la hipernatremia en niños, ¿no? Que no les dan suficiente cantidad de leche, ¿no? Que están en los primeros días que van a casa, a veces se ensañan, ¿no? En que la leche materna, la lactancia, ¿no? Exclusiva. Y algunas mamás, pues, no lo hacen, las primerizas sobre todo, ¿no? No le dan la importancia, o de repente se quedan dormidos, ¿no? Y no lo despiertan y dicen, no, mi hijito está durmiendo, es tranquilo, ¿no? Pero en realidad no deben de dejar de lactar más de 3 horas. No hay que decirle siempre a las mamás en las primeras semanas de que tienen que ser cada 3 horas, así esté durmiendo, tienen que despertarlo, que lacte, ¿no? Y en caso de que no lacte adecuadamente o siente que no orina, no decirle que le pueden apoyar con una fórmula en los primeros días y luego ya conforme vaya produciendo leche la mamá en mayor cantidad, ya le van retirando poco a poco el apoyo y lo dejan con leche materna, ¿no? Bueno, en estos casos generalmente sucede, ¿no? Las deshidrataciones hipernatrémicas, ¿ya? Las causas también igual, ¿no? Los tipos son hipernatremia hipovolémica, ¿no? Causas, secundaria pérdida de agua y sodio, este, principalmente de agua, ¿no? Por eso se manifiesta como hipernatremia. La pérdida de sodio puede ser renal o por la piel en casos de alteración importante de la barrera dérmica, por ejemplo, el síndrome de Netherton, o por déficit de la antidiurética en diabetes insípida, ¿no? Secundaria a hemorragia intraventricular, ¿ya? El tratamiento es de acuerdo, ¿no? Si hay una deshidratación
severa y está en shock, si hay una deshidratación moderada o si la deshidratación es leve. Cuando la deshidratación es severa, tenemos que darle bolos, ¿no? Como de entre 10 a 20 mililitros por kilo de suero fisiológico, ¿no? Luego que mejore la hidratación en 12 horas, según pauta de hidratación moderada, con solución glucosalina. Y luego ya tenemos que darle un aporte, ¿no? Que puede ser al medio o al tercio, de acuerdo a la cantidad de sodio, ¿no? Si hay una deshidratación moderada, ya no se le da el bolo, solamente le hidratamos con dextrosa, pero tenemos que colocarle sodio. Tienen que tener en cuenta de que algunos pensarán, no, pero si tiene hipernatremia, entonces no le doy sodio, dicen, no, no. El sodio está tan alto, por ejemplo, está más de 160, 170, 180. Entonces, y la osmolaridad y el sodio normalmente en la sangre estamos hablando de 150, ¿no? Normal. Entonces, si le dejas de dar, le bajas tan rápido el sodio que puede causar problemas neurológicos, ¿no? Entonces, tenemos que darle, ¿no? Inclusive los bolos, por ejemplo, aquí hablamos, pero ¿por qué le dan, si está hipernatrémico, ¿por qué le damos bolos con cloruro de sodio? Se preguntarán, ¿no? Pero eso es algo que tenemos que hacer para no bajar rápido, porque tenemos que bajar el sodio de día a día entre 10 hasta 12 máximo. No podemos bajar rápido, ¿no? Y por lo tanto tenemos que dar aportes de sodio, incluso al uno normal o al medio normal, que es dándole la mitad, ¿no? 77. Y en deshidrataciones leves, pero si son leves, o sea, incluso solamente manejamos con vía oral, ¿no? Con leche y le vamos bajando poco a poco. Ya, hipernatremia normovolémica, en este caso, por déficit de agua libre, y hay formas para calcular el agua libre también. Ya, ese es un poco más, digamos, más complicado, ¿no? Para ustedes, pero tienen que tener en cuenta eso. Y la hipernatremia hipervolémica, ¿no? Causa secundaria aporte excesivo de fluidos isotónicos, hipertónicos, especialmente en la fase de gasto cardíaco comprometido, ¿no? Se sugiere manejar con diuréticos, como decir, restricción de volumen y de sodio. Controlar en estados hipernatrémicos la glucosa, la calcemia, dado que pueden asociarse a hiperglicemia e hipocalcemia. Ahora hablando de la hipocalemia, ¿no? Hipocalemia sabemos que es menos de 3.5 equivalentes por litro. Y también igual, ¿no? Hay leve, moderada o severa, ¿no? Considerando severa, menos de 2.5 equivalentes por kilo por día. Entonces, aquí deben tener en cuenta que si es leve o moderado, también podemos dar aporte por vía oral o incrementar en endovenoso, pero en caso de que sea severo, ya tenemos que dar los retos. Ya eso tienen que tener en cuenta. Ahora, las causas pueden ser por déficit de aportes o por aumento de las pérdidas renales, digestivas u otro tipo de pérdidas. No, en caso de leve y moderada, como les decía en ambas, podemos aumentar el aporte enteral, o sea, por en vía oral o parenteral, ¿no? Al líquido que le estamos dando, digamos, en forma diaria, le podemos dar, digamos, sodio, ya no le damos sodio de 2 o 3, no podemos dar hasta 4 o 5, ¿no? Y en casos severos, menos de 2.5, ya tenemos que darle el reto, ¿no? Por ejemplo, el reto consiste en la dosis de 1 equivalente por kilo y le pasamos en 3 a 4 horas, ¿no? Acá dice, ¿no? Diluido según la vía que vamos a usar. Si vamos a usar una vía central, eh, podemos no exceder desde 150 a 200 equivalentes por litro. Pero si tenemos una vía periférica, podemos darle entre 50 a 80 equivalentes por litro, ¿no? Y hay que hacer los controles, claro, obviamente seriados, ¿no? En 4 horas, dependiendo. Y la dilución debe ser con agua bidestilada, no usar suero fisiológico, ¿ya? Ya que esta solución a nivel del túbulo contorneo distal va a aumentar la excreción de potasio. No usar soluciones glucosadas, también, ¿no? Debido a que se estimula la secreción de insulina y por lo tanto vamos a tener que el potasio va a ingresar a la célula, ¿no? Y respetar la velocidad de 0.2 a 0.5 milikilometros por kilo por hora. Entonces, haciendo un pequeño ejercicio, ¿no? De los retos. Por un bebé de 3 kilos, digamos, este niño de 3 kilos está con hipopotasemia. Entonces, ¿qué dice? La dosis de 0.5 a 1, ¿no? Entonces, en este caso le vamos a dar 1 equivalente por kilo. Y tiene solo vía periférica.
Entonces, 3 por 1 le vamos a dar 3.000 equivalentes de cloruro de potasio, no, perdón. Ya, y como nosotros tenemos el cloruro de potasio al 20%, sabemos que un cc hay 2.5 mil equivalentes, ¿verdad? Y necesitamos darle 3.000 equivalentes. Entonces, 3 entre 2.7, vamos a tener que darle 1.2 mililitros, ¿no? Del calium, del cloruro del 20%. Pero como tiene vía periférica, tenemos que dar una concentración en un litro, dice, máximo 80 nomás, ¿no? 80 en un litro, en 1000 cc's. Y esos 3.000 equivalentes, ¿en cuántos cc les pasamos? Nos sale una regla de 3 y nos sale con 37 mililitros, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos nuestra agua bidestilada, que es 37 mililitros, y le damos el cloruro por ciento al 20%, que es 1.2. Este preparado le damos por endovenoso en 4 horas, y luego de eso hacemos un control. En caso de hipercalemia, por ejemplo, ¿no? Cuando el potasio está muy elevado, más de 6.000 equivalentes en un término y un extremo bajo peso al nacer, más de 6.5 se considera, ¿no? Vamos a considerar en tratamiento si el potasio es mayor de 6.5 con alteraciones del EKG, ¿no? Tendencia a aumentar en el control, o con potasio más de 7 con o sin alteraciones en el electrocardiograma. Ahora, las causas, ¿por qué pueden ser, no? Prematurez, por ejemplo, los de extremo bajo peso al nacer, dado por la inmadurez de la bomba, que habíamos visto a un inicio, sodio potasio de la membrana, especialmente en prematuros extremos, ¿no? Por la inmadurez. Por compromiso de la función renal y por exceso de aportes podemos tener, ¿no? Una hipercalemia. El tratamiento, primero, ¿qué debemos hacer? Suspender el potasio, ¿no? Tenemos que hacer el monitoreo cardiorrespiratorio, un electrocardiograma, ¿no? Hay que hacer control seriado de electrolitos y gases arteriales cada 2 a 4 horas, ¿ya? ¿Qué hacemos luego? Damos una protección de membrana, ¿no? Antes de usar el bicarbonato, debemos usar gluconato de calcio, el 10%, ¿no? Un cc por kilo, endovenoso lento, no pudiendo repetirse esto. Luego de eso, tenemos que alcalinizar, ¿no? Para que el potasio se meta a la célula. Entonces, usamos bicarbonato de sodio, 1 a 2 micromoles por kilo, ¿no? Y si digamos después de eso no disminuye, podemos utilizar furosemida, ¿no? Un miligramo por kilo, obviamente si tiene la función renal adecuada, ¿no? Y si a pesar de esto no cae, podemos utilizar insulina, ¿no? En solución glucosada. Ya, también nos recomiendan, en caso que no disminuya, usar el cayexalate en enemas, ¿no? Pero no tenemos aquí, ¿no? Y también podemos utilizar el salbutamol endovenoso, pero 4 miligramos por kilo en 5 cc de agua destilada en 30 minutos, ¿no? Pero a veces utilizamos por vía inhalatoria nosotros, ¿no? Le damos 2 por cada 4 horas y vemos bien, nos ayuda. El albuterol inhalado también acá, como dicen, ¿no? Es que es el salbutamol, 400 microgramos por dosis, cada 2 horas hasta que baja el nivel de potasio, máximo 12 dosis. Y en hipercalemia refractaria, usar infusión de insulina y de salbutamol, ¿no? Que exhalate en enema, 1 gramo por kilo cada 6 horas, si es necesario, agregado a lo anterior. Y si no baja y está muy elevado y está causando problemas en el EKG, ya diálisis al último, ¿no? Bueno, en cuanto a ejercicio, por ejemplo, hay un paciente de pretérmino de 7 días de edad con peso de 2 kilos, con diagnóstico de NEC 2, lo mantenemos en ayuno, cuenta con vía periférica nada más, se realiza control de electrolitos séricos y vemos que el sodio está en 118, ¿no? Un sodio menos de 125 y es severo, ¿no? Tenemos que dar un reto. Y un potasio de 2, o sea, menos de 2.5 también. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, era para que salga después, ¿no? Pero ya salió. Hiponatremia e hipocalemia severa. ¿Cómo le indicaríamos el aporte endovenoso? O sea, ¿qué le daríamos? Primero, retos, ¿no es cierto? Tenemos un peso que tiene de 2 kilos y nuestra formulita, ¿no? El sodio medido, el sodio que queremos, esperado por el sodio medido, una resta, multiplicado por el peso, que es 2, y multiplicado por 0.6, ¿no? Que es el agua corporal total, un promedio, nos dicen de 0.6,
Todo esto nos dice que el potasio que tenemos que administrar es 14 miliequivalentes, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Les dije que tenemos que buscar un aporte de cloruro de sodio al 3% y hacemos nuestro preparado, ¿no? Para 10 mililitros les dije que cloruro de sodio al 0,9% es 8,9 y cloruro de potasio 1,1. Pero como necesitamos 14 miliequivalentes, tenemos que aumentar los volúmenes, ¿no? En este caso estamos triplicando, ¿no? ¿Por qué? Porque un mililitro del 3% tenemos 0,5 miliequivalentes, ¿no? De sodio que les dije. Entonces tenemos que, si queremos darle 14, tenemos que concentrar este volumen, tiene que ser por lo menos 30, ¿no? O sea, 3 veces más. Entonces le damos cloruro de sodio 0,9%, 26,7 y cloruro de sodio al 20% 3,3. Aquí tenemos 30 mililitros, por cada mililitro hay 0,5 miliequivalentes. Entonces solamente le vamos a pasar 28 de esto, ¿no? De 30. Entonces pasar 28 cc en 18 o puede ser en 24 horas. ¿No? Acá al costado les puse, ¿no? Los valores de sodio, por ejemplo, ¿no? Acá severo menos 120. El potasio estamos 2, menos de 2 también es severo. Esta es la fórmula, ¿no? Para el reto. Sodio ideal menos el sodio actual por el peso por 0,6. El preparado estándar, ¿no? Que es 10 mililitros, es 8,9 de cloruro de suero fisiológico y de cloruro de suero 20% 1,1. Este preparadito que ya sería el sodio el cloruro de sodio al 3%, en un cc hay 0,5 mili equivalentes, ¿ya? Y por el otro lado, ¿no? El potasio, igual, ya hicimos uno más o menos anteriormente, pero igual, pesa 2 kilos y la dosis va de 0,51, en este caso le vamos a dar 1 por kilo, ¿ya? 2 por 1 necesitamos darle 2.000 equivalentes. Igual hacemos nuestra regla de 3, ¿no? Entonces, si en un cc hay 2,7, en 2.000 equivalentes va a haber en 0,7 mililitros, ¿no? Del cloruro de sodio del 20%. Como es vía periférica, vamos a dar en un litro 80.000 equivalentes. Como tenemos que pasarle 2.000 equivalentes, ¿en cuánto de volumen vamos a pasarle? Entonces nos salen 25 mililitros. Usamos agua destilada, no utilizamos el suero fisiológico, no utilizamos dextrosa, agua destilada. En ese volumen, ¿no? 25 mililitros y le damos 0,7 de cloruro de potasio, el 20%. Y esto lo pasamos en 4 horas, ¿no? Esos son los retos de sodio y de potasio. Obviamente para que tengan una idea, ¿no? Es bien difícil que esto lo van a hacer en la práctica, digamos, de su CERU, ¿no? Eso es más que todo para especialidad, pero para que tengan un conocimiento cómo se maneja esto de los electrolitos. Bueno, chicos, si no se han aburrido o tienen alguna duda, lo pueden hacer ahora. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema? Doctor, Sí, am, Joaquín, dime. sí, buenas noches, doctor. Tenía una pregunta, específicamente sobre cuando el recién nacido está con hidrops. Entonces, ahí, ¿en cuánto le tendremos que reducir, doctor? Mira, el aporte en los hidros, por ejemplo, es cuando están edematosos en forma generalizada, no tienen, también tienen líquido en los espacios. Solamente tenemos que darle las pérdidas insensibles y si orina, nada más. Ese sería el aporte. Obviamente el primer día le daremos, pues no vamos a empezar con 80 ni con 70, ¿no? Ahí empezaremos con 60, lo mínimo, ¿no? Y ver sobre todo la causa. Y ahora para el día siguiente no le vamos a aumentar de 10 en 10, 20 en 20, no solamente hipares insensibles y le damos y orina. Eso nomás le reponemos. Es bien poquito, ¿no? Lo que tenemos que reponerle. Ese es en cardíacos también, ¿no? En cardíacos, en problemas renales también. Hay que darle aportes mínimos, pero sí tenemos que darle, ¿no? Aportes dextrosa. El VIG ya va a ser más concentrado también, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Ujú.
Este, la primera parte no está tan difícil, ¿no? La parte de las hiponatremias, eso léanlo, les voy a pasar el resumen al delegado, ¿no? A Giampiero ya le pasó, es más, para que comparta con ustedes. Ya nos ponemos de acuerdo para las otras clases que vamos a hacerlo en el transcurso de la semana, por favor, tenemos que avanzar hasta el día miércoles, por lo menos hacer una más, que es la de shock y oxigenoterapia, ventilación, CPAP, todo ese tema junto, ¿no? Que son varios temas en uno. Ya, ya chicos, entonces estudien, ¿no? Lean y cualquier cosa me pueden preguntar al WhatsApp, tienen mi número, ¿no? Alguna duda que tengan. Ya, no, o en las prácticas también que, que tenemos. El- ya, la delegada me imagino que se va a contactar conmigo para ver el día de mañana las prácticas, ya por si acaso, para el grupo que me toca. Ya no están haciendo prácticas. Sí, ¿o no? Sí, seguimos, doctor. Seguimos. El lunes 10 mañana en el seguro, por favor, en Salcedo, a las 8 en punto. ¿Ya? Ya, listo, con el grupo que me tenga. Mañana en Salcedo, a las 8. Listo, listo, chicos. Si no tienen más preguntas o dudas, damos por finalizado la clase. ¿Ya? Entonces nos vemos la próxima clase. Ya coordinamos con Jean Piero. Chao. Chao, chicos.